Continuamos. Entonces dijimos que la visión de los filósofos era, y sigue siendo, de los filósofos que piensan que hay un creador, que hay un arquitecto detrás de todo esto. Pero el pensamiento es que si hay un creador, es como una obra de arte que alguien pinta. Mientras pinta, el artista está conectado, la obra lo necesita. Son, digamos, no son uno, pero están unidos. Y cuando termina la creación, la pintura ya no depende del artista y puede venderse esa pintura al otro lado del continente. Y lo que estamos aprendiendo aquí en nuestro estudio es que la visión de la creación, según la Cábala, no es algo que fue una vez y el creador se mantiene de manera distante y desconectada, como la obra de arte que se vendió y ya no está dependiente del artista. No funciona así. La creación funciona, dijimos, de manera constante. No es que el mundo fue creado, érase una vez la creación del mundo, sino que el mundo es y sigue siendo constantemente recreado de la nada a algo. Y por ejemplo, trae aquí el concepto de los milagros. Por ejemplo, si hablamos de un milagro que se relata en la Torá, que es la apertura, la partición del Yam Suf, del mar, cuando los judíos salían de Egipto, que se partió el mar por la mitad, y el agua se dividió y se hicieron muros. El agua quedó de los dos lados, formando un camino en el medio, a manera de muros firmes. Y para que ese milagro suceda, tiene que haber una constante intervención divina que modifique al estado natural del agua. Eso es un milagro. Y acá lo que estamos viendo es que la creación funciona exactamente de la misma manera. Tiene que haber una intervención divina constante que cree y recree al universo en el que estamos viviendo. Y no solamente que es como el milagro de la partición del mar, que hace falta una intervención divina constante, no solamente que es parecido a eso, sino que la creación es mucho más todavía que la creación, que el milagro de la separación del mar. La creación del universo es mucho más. ¿Por qué es mucho más? Porque el milagro de la apertura del mar, estamos trabajando, Dios trabaja, hace ese milagro sobre algo que ya existe. El mar existe. Lo que hace es, Él transforma algo en otra cosa. Ni siquiera que transforma algo en otra cosa, transforma la naturaleza de algo momentáneamente en otra naturaleza. El agua que es líquida se vuelve sólida, deja de fluir y se queda firme como un muro. Eso es mucho menos que el milagro constante de la creación, porque la creación, a diferencia de este milagro del mar, es de la nada a algo. La constante creación de la nada a algo es lo que está pasando constantemente en este mundo y no lo vemos. Y por eso los sabios dicen en el versículo que dice, Beatame hayet kulam, tú das vida a todos. Dice, altikri mehaye, el mejave, no leas mehaye, que da vida, sino mejave, que lo crea. Es decir, de la nada, en Kabbalah se llama Ain, a algo. La constante creación, el mundo está constantemente siendo creado de la nada a algo. Y eso es un milagro mucho más grande, el traer algo de la no existencia a la existencia, que el simple hecho de modificar algo que ya existe y cambiar su naturaleza.
Y este es el concepto que estábamos hablando antes de la palabra. Cuando dijimos Dios habla, dice que se cree el firmamento, que se creen las aguas, que se creen las plantas. Esa misma habla, esas oraciones, esas letras, esas palabras, eso mismo es la energía. No son simplemente palabras, son energía, que es la que trae de la nada a algo, a esa creación. El paralelo podríamos decir que es como el habla humana, que mientras uno tiene ideas en la cabeza y en la mente, y uno puede estar meditando en esas ideas horas y horas, y enfrente tuyo hay 50.000 personas, todo eso que estás pensando, mientras que no lo hablaste, sigue siendo oculto y mantenido dentro de tu mente. Entonces, el habla lo que hace es traer a la realidad externa a mí una realidad que estaba dentro. Y paralelamente, aquí hablando de la creación también, cuando decimos que Dios habla y crea el mundo, estamos hablando de que algo que ya lo tenía internamente, podríamos decir en su pensamiento, ahora lo habla y lo externaliza para que los demás puedan conectarse con esas letras, con esa energía. Es necesario hablarla, Dios las habla y el mundo es creado de manera que en el mundo se crean entidades y criaturas que pueden recibir a esa energía. Entonces, repasemos. El concepto de que dijimos antes, que Dios crea al mundo a través de hablar, de decir, es únicamente necesario que Dios hable para los demás, para la creación. Él por sí no necesita hablar, es decir, sacar esa energía para afuera a través de letras y oraciones. Como un ser humano que si viviese solo en una isla desierta y no tiene con quién hablar, no utilizaría su capacidad de habla. La capacidad de habla es únicamente necesaria para externalizar. Si una persona está sola, le basta el pensamiento. No necesita hablar. El hablar es para comunicarme con los de afuera. Por lo tanto, cuando Dios piensa en crear el mundo, es el estado número 1. Pero cuando realmente lo lleva a la práctica, el proceso creativo, tiene que hacer el paso número 2, que es el externalizar, y eso es lo que llamamos que Dios dijo. Dijo quiere decir externalizar, así como el habla es para afuera, para que los demás puedan recibir lo que yo estoy pensando. Así también cuando Dios habla es para sacar a esa energía, a ese plan, a ese proceso creativo que Él tiene hacia afuera para que nosotros lo podamos recibir.